Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción aquí en el Bonefish Channel. Si son nuevos en el canal, por favor, denle clic ahí al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o un programa en vivo, como todos los martes aquí a las 9 de la noche. Y si son consuetudinarios del canal, bienvenidos una vez más a esta aburrición, lo que son estas videoreacciones, aburridísimas. Y bueno, hoy tenemos una videoreacción doble también. Y hoy va a ser de un actor-intérprete, actor-cantante, finalmente una gente hecha en los foros de Broadway. Entonces sabe cómo interpretar. Y es un actor que seguramente ustedes lo conocen. Por ejemplo, en series como How I Met Your Mother y cosas así. O sea, él ha hecho mucho cine, mucho teatro. Ha sido realmente un hombre espectacularmente talentoso. Y hoy nos va a dar muestra de algo que no todo el mundo en América Latina observa, que son sus dotes como intérprete en comedia musical. Las dos obras que presentaremos hoy, bueno, no las obras completas, las dos canciones que vamos a presentar hoy, pertenecen a canciones creadas por uno de los grandes monstruos del teatro musical en el mundo, Stephen Sondheim, famoso además por componer áreas muy difíciles para cantantes, ya sea hombres o mujeres. Y en las dos viene acompañado justamente de una actriz también espectacular, que es Patti LuPone, y donde ella interpreta en la primera a un personaje que se llama Mrs. Lovett en Sweeney Todd, y en la segunda es parte de la compañía de la obra Company, justamente. Así que nos ponemos los de ver, nos ponemos los de escuchar, y ahora sí, corre video. What's this? What you talking about? Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Of course not, dear, and why should it? Nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. What do you mean a man? Demons are prowling everywhere nowadays. And so they are, dear. I'll send them howling, I don't care, I got ways. Of course you do. What a sweet, affectionate child it is. No one's gonna hurt you, no one's gonna dare. I know what Toby deserves. Others can desert you, not to worry, whistle, I'll be there. Here, have a nice bonbon. Demons will charm you with a smile for a while, but in time, nothing can harm you, not while I'm around. Not to worry, I may not be smart, but I ain't dumb. I can do it, put me to it, show me something I can overcome. Not to worry, Mom. Being close and being clever ain't like being true. I don't need to, I won't never hide a thing from you, like some. Now, Toby, dear, haven't we had enough foolish chatter? Let's just sit nice and quiet for a bit. Here. That's Signor Pirelli's purse. What's that? What was that, That dear? proves it. That's what I've been thinking. That's his purse. Silly boy, it's just a little silly something Mr. D gave me for my birthday. Mr. Todd gave it to you. And how did he get it? How Bought did he it, get dear, it? bought it, dear, in the pawn shop, dear. Come on now. Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Nothing's gonna harm you, darling, not while I'm around. But you don't understand. £2 was in it. 2 or 3. The governor giving up his purse with £2.
not for a minute, don't you see? It was in Mr. Todd's parlor that the governor disappeared. Boys and their fancies, what will we think of next? Here, dear, sit it by your Aunt Nellie and look at your lovely muffler. How warm it's going to keep you as the days draw in. And it's so becoming on you. Demons will charm you with a smile for a while, but in time, nothing's gonna harm you. Not while I'm around. Esto fue una presentación que se hizo de la obra completa de Sweeney Todd en el 2001. Una presentación con uno de los originales actores que hacían Sweeney Todd, George Hearn, y quien continuó la saga más recientemente como Mrs. Lovett, un papel que Stephen Sondheim le escribió a una multiganadora de los Tony, como Angela Lansbury, para quienes no hayan visto teatro en Broadway, pero sí televisión en fechas más recientes, digámoslo así. Tuvo mucha participación en cine y en televisión. Por ejemplo, hacía una detective que nadie creía que fuera detective y era como una viejita. Ella es Angela Lansbury. Y a ella le escribieron este personaje que Patti LuPone hace de manera magistral también. Y Neil Patrick Harris hace a un muchacho un poquito tonto, lento, que primero tiene un patrón, que era un señor Pirelli, de quien está hablando en la canción, y después lo adopta ella, digamos, como su asistente y todo, y trabajan y viven junto a un señor, a un barbero que es Sweeney Todd, que es el diabólico barbero de la calle de Fleet, que es actualmente en Fleet Street, es la calle del papel y de la tinta en Londres, que es donde están muchos de los periódicos, por lo menos en la época en la que yo estuve por allá. Y esta segunda canción que vamos a ver también es de Stephen Sondheim, también es con Patti LuPone, aunque ella tiene una menor participación en esta canción en especial. La canción es básicamente con él, pero van a ver a grandes actores como John Cryer, que estuvo en todas las temporadas de Two and a Half Men, que hacía el hermano de Charlie Sheen y después el que era dueño, digamos, del departamento donde llegó quien sustituyó a Charlie Sheen en el programa. Entonces ahora veamos la canción Being Alive, o sea, sentirse o estar vivo. Corre video. I'll take care of you. But who will I take care of? Wow. Did you hear yourself? Well, Did you hear what you no, just wait, said, no, I kiddo? didn't mean that. Oh, I just heard a door open that's been stuck a long time. Like I haven't looked at all that, at marriages and all that. And what do you get for it? What do you get? Well, the check is paid and we... What's wrong? I've looked into all that, into marriages and all that. And what do you get for it? What do you get? What happened? I just did someone a big favor. Come on, Larry. Let's us go home. What do you get? Bobby. Bobby. Bobby, baby. Bobby, Bobby. Bobby. Robert, darling. Bobby, we've been trying to call you. Bobby, Bobby. Angel, I've got Bravo. something to tell you. Bobby,
What do you get? Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair to ruin your sleep. That's true, but there's more than that. Is that all you think there is to it? You've got so many reasons for not being with someone, but Robert, you haven't got one good reason for being alone. Come on, you're onto something, Bobby. You're onto something. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell. You see what you look for, you know? You're not a kid anymore, Robbie. I don't think you'll be a kid again, kiddo. Don't be afraid that it won't be perfect, buddy. The only thing to be afraid of is that it won't be. Don't stop now. Keep going. Someone you have to let in. Someone whose feelings you spare. Someone who, like it or not, will want you to share a little, a lot. So what does all that mean? Robert, how can you know so much about it when you haven't been there? It's much better living it than looking at it, Robert. Add 'em up, Bobby, add 'em up. Someone to crowd you with love. Someone to force you to care. Someone to make you come through, who'll always be there, as frightened as you of being alive. Being alive. Being alive. Being alive. Blow out your candles and make a wish, Robert. Want something. Want something. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Being alive. Somebody need me too much. Somebody know me too well. Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Mock me with praise. Let me be used. Vary my days. But alone is alone. Not alive. Somebody crowd me with love. Somebody force me to care. Somebody make me come through. I'll always be there, as frightened as you, to help us survive. Being alive. Being alive. Being Las reacciones de la gente que entiende y además disfruta en vivo esa representación. Estas dos representaciones, tanto la de Sweeney Todd como la de Company, fueron hechas para DVDs caseros, en forma de, digamos, un concierto representando todas las obras completas, tanto Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, como Company. Bueno, aquí vemos de alguna manera el crecimiento en 10 años
de Neil Patrick Harris. Un crecimiento de un actor realmente muy talentoso, de un actor con una gran capacidad de representación, con un talento natural como actor fundamental, pero ven un lado que no se ve normalmente en los países latinos, porque lo que se ve de él son las series de televisión, son las películas, y su gran fuerte son las comedias musicales. Tan es así que ha sido el conductor de los premios Tony, que son como los premios Óscares para la Academia de Artes Cinematográficas. Los Tony son para la Academia de Teatro en Broadway, para todo lo que se hace ahí, y él ha sido conductor varias veces de esa entrega de premios y ha sido receptor de algunos de ellos también. Él también fue conductor en 1 o 2 años de los Óscares. Por ahí seguramente mi hija me va a corregir, porque además ella es una de las grandes fans de Neil Patrick Harris, y realmente es un hombre talentoso, es un joven talentoso que viene a inundarnos con esa calidad interpretativa, con esa calidad como actor ya sea expresándose de manera hablada o cantando, no importa cómo sea, la calidad de la interpretación debe ser impecable. Y en este caso, un hombre que se sentía solo, se siente mejor solo, dice, ¿qué caso tiene sentirse en pareja? ¿Qué caso tiene dar el siguiente paso? ¿Qué caso tiene? Y es una obra que habla sobre eso, sobre sentirse vivos o sentirse solos. Y bueno, estas fueron las videoreacciones del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, díganle a su amigo más cercano. Y si no es así, díganselo a su enemigo más cercano para que venga y se aburra, así como seguramente se aburrieron ustedes. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle like y a la campanita para que les avise como notificación cuando hay un video nuevo o cuando hay un programa en vivo, como todos los martes. Aquí están las bonfiladas a las 9 de la noche. Así que, sin más, muchas gracias y nos vemos en el otro. What do you mean, a man? Demons are prowling everywhere nowadays. And so they are.